Vamos a iniciar, como tú dices, en qué son las barras y cuáles son los beneficios, para qué sirven, cómo se aplican, ¿no? Porque a veces la gente me dice, bueno, pero es que no pesan las barras, no me va a doler y no es que pongamos unas barras como tal, ¿no? Las barras son 32 puntos que se tocan en la cabeza. Les voy a explicar primero con un ejemplo muy sencillo en qué consisten las barras. ¿Qué es lo que van a hacer las barras? Primero que nada, yo les voy a pedir de favor que em, que se imaginen cómo sostienen una regla de medir, del tamaño que ustedes quieran. Entonces, la regla se toma con su mano izquierda de un extremo y con su mano derecha del otro extremo. Entonces, de esta manera, cuando nosotros tomamos una regla, bueno, yo ahorita lo voy a hacer con la pluma porque no tengo una regla a la mano, pero lo voy a hacer con esta pluma. Entonces, al momento de que estos mismos puntos que se tocan en la cabeza, es como bueno, con la mano izquierda se toca el hemisferio izquierdo de la cabeza y con la mano derecha el hemisferio derecho. Entonces, de alguna manera, esto que estamos aquí teniendo, la regla que ustedes están imaginando, o en este caso mi pluma, es la barra energética que se va a formar dentro de la cabeza para desbloquear todas esas creencias limitantes que nosotros tenemos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ustedes a su celular le suben y le suben y le suben y le suben aplicaciones? Primero que nada, se satura, ¿no? Se vuelve lento y ya no le cabe nada nuevo. Lo mismo pasa con nuestro cerebro. Todos los días tenemos un sinfín de pensamientos, muchos pensamientos, ¿no? Llámese situaciones en casa, pues son casos con marido, si tienen hijos con los hijos, todo lo que conlleva el llevar una casa, ¿no? Y aparte, por ejemplo, nosotras la mayoría de las veces somos amas de casa, esposas, mamás, tenemos un trabajo. Entonces, pues bueno, con mayor razón tenemos un sinfín de pensamientos. Todos esos pensamientos que llegan a nuestra mente es como cuando yo les digo, si le suben y le suben aplicaciones a su celular, ese exceso de pensamientos que llegan a la cabeza es precisamente lo que satura nuestra mente. Entonces, de alguna manera, las barras, que es lo que les acabo de explicar, que son esos 32 puntos que se van tocando en la cabeza, nos van a ayudar a eliminar todos los implantes que nos pusieron nuestros padres, porque a la vez los padres de nuestros padres, pues así lo hicieron. O los implantes que nosotros mismos nos hemos estado poniendo, porque no nacimos con ellos, ni los que nos pusieron, ni los que tenemos actualmente. Nosotros nos los hemos metido en la cabeza todo el tiempo. ¿Cuáles son los implantes que nos pudieron haber puesto nuestros padres? Por ejemplo, cuando éramos chiquitos o chiquitas, según cómo nos estén viendo, ¿verdad? ¿Qué decían? Bueno, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo de mi mamá, ¿no? Cuando yo estaba chiquita me decía, oye, y ya está la comida, lávate las manos, siéntate bien, no truenes la boca, no subas los codos a la mesa. Una señorita se sienta con las piernas cerradas. Entonces, esos son implantes que nos pusieron nuestros padres. Y, por ejemplo, si hemos visto niños chiquitos o si tuvimos hijos, lo mismo le hemos heredado a nuestros hijos, ¿no? Los llamamos a comer y primero lávate las manos, siéntate bien, no truenes la boca, no subas los codos a la mesa. Y no porque nos pase nada, porque finalmente si subimos los codos a la mesa y tronamos la boca, no pasa absolutamente nada, seguimos comiendo. Esto es por el juicio
de las demás personas, pero ha sido de generación en generación. Al mismo, otro ejemplo que yo les podría dar es cuando los niños lloran o cuando nuestros hermanos o primos lloraban cuando estaban chiquitos, ¿qué decían la gente adulta? No, no llores. Tú no debes de llorar porque eres niño, solo lloran las niñas. Entonces, pues son implantes, ¿no? Que nos fueron poniendo. Ahora bien, implantes que nosotros mismos nos podemos estar poniendo es, si tú trabajas en lo que trabajes. Si eres, de alguna manera, si tú trabajas en una empresa, pues puedes tener un jefe o una jefa. Si tienes un negocio propio, también pueden llegarte imprevistos. Y este ejemplo es para que, por ejemplo, si tú trabajas en una empresa, ¿qué pasa cuando tu jefe o tu jefa te dice, oye, oye, Vero, fíjate que hoy requiero que me hagas esto? Te lo entregan. Y al momento de tú verlo, dices, pero ¿por qué me lo está dando a mí? Ese trabajo yo ni lo sé hacer. O sí lo sé hacer, pero es algo que, pues, que yo no estoy acostumbrada a hacer. Mi trabajo es que yo llego de tal hora a tal hora y hago las mismas actividades siempre. Pero tú me estás trayendo algo que no va de acuerdo a lo que yo sé hacer. Entonces, pero todo eso está en la mente. No lo están diciendo, ¿no? Todo eso lo están creando en su mente. O a lo mejor el trabajo se los dieron 10 minutos antes de su hora de salida de trabajo. Y entonces dicen, híjole, pero ¿por qué me lo trae ahorita? Es que ahora ya voy a tener que salir tarde. Ya no voy a alcanzar el camión o se me va a hacer tarde para lo que yo tengo que hacer, ¿no? Cuando lo que nosotros podemos hacer es, bueno, ok, recibo el trabajo y claramente le dices al jefe o a la jefa, ok, te lo voy a hacer. No es algo que estoy acostumbrado a hacer o acostumbrada a hacer. Probablemente, pues si no me sale bien, vas a tener que esperarme a que lo corrija y te lo entrego bien. O bien, si te lo dieron 10 minutos antes de tu horario de trabajo, le dices, claro que sí, con mucho gusto, mañana a primera hora te lo hago. Ya si el jefe te dice, no, es que me urge ahorita, pues entonces tendrás que tomar la elección de sin problema hacerlo. Entonces, todos esos implantes nos vamos poniendo nosotros mismos, porque solución hay. La cosa es que todo el tiempo nos metemos y nos metemos y nos metemos cositas en la cabeza, ¿no? Ahora bien, también te va a poder ayudar esta sesión de barras a eliminar esos pensamientos que de por sí tenemos pensamientos en el aquí y en el ahora. Aunado a eso, llegan pensamientos del pasado, aquellas cosas que a lo mejor no se pudieron resolver como nos hubiera gustado que se resolvieran o no se pudieron resolver finalmente, ¿no? Pero vienen a presentarse y a ocupar un espacio en el aquí y en el ahora en nuestra mente. Y ya no nos hace falta. Si no lo pudimos resolver hace cuánto tiempo, pues ahora menos, ¿no? Pero sin embargo nos ocupa un espacio y estamos pensando, desayunando, comiendo y cenando con ese pensamiento. Lo que van a hacer las barras no es que ya no se vuelva a presentar ese pensamiento, sí se presenta, pero así como se presenta, se va. Esto quiere decir, un ejemplo, si sucedió algo en el pasado y tú llega a tu mente y dices, ay, otra vez ese pensamiento. Bueno, pero eso ya pasó, ya no lo puedes solucionar. Así que bye. Y se va el pensamiento. Eso es lo que te va a ayudar a hacer las barras. También te va a ayudar a eliminar patrones de vida. Aquellas situaciones que, pues a lo mejor no constantemente, pero cuántas veces no nos sucede algo y hacemos cosas que decimos, si ya sabía cuál era la consecuencia, ¿por qué lo volví a hacer?
Si yo ya sé que esto no me conviene, si esto no me contribuye, si esto no me funciona, ¿por qué lo volví a hacer? Entonces, te va a ayudar a eliminar esos implantes. También te va a ayudar a eliminar el estrés, te va a ayudar a eliminar miedos, cualquier tipo de miedo, depresión. La depresión, yo les puedo decir, porque me consta que la depresión te la quita de un día para otro. Yo he tenido, la verdad, clientes que ahorita más adelante les voy a platicar algunos ejemplos y algunas historias de ellos para que sepan que esta técnica de verdad funciona de manera inmediata. Entonces, pues bueno, esto es lo que, además, otra cosa, te va a ayudar a crear conciencia, no porque no la tengas, sino porque vivimos todos los días en el automático. Por ejemplo, te bañas y te bañas siempre de la misma manera, pero te bañas rápido porque ya tienes que irte a trabajar o hacer lo que requieres hacer y ni siquiera te pones o tomas conciencia de que, o dices, pues el agua que me caiga, pues va a eliminar todas, pues las malas energías que pudiera haber tenido mi cuerpo, me tallo la cabeza y me hago un pequeño masaje, o este jabón que me estoy poniendo que elimine todas las impurezas y saque pues la enfermedad de mi cuerpo, si es que están enfermos. O sea, no lo hacemos conscientes, ¿no? Por ejemplo, todas las personas que manejamos, no estamos pensando en, ay, tengo que meter la llave al switch. Ahora tengo que meter la primera o tengo que meter la palanca de velocidad para poder arrancar. Lo hacemos de manera inmediata. Ya no hay conciencia. Y de esta manera te puedo decir que hay muchas situaciones que día con día se presentan en tu vida y no tomamos conciencia. Lo hacemos porque ya es nuestro automático. A veces decimos, bueno, antes yo así me consideraba, de mecha corta, ¿no? De que me decían algo y se me paraban los pelos y me histerizaba y me enojaba y decía hasta lo que no, porque no tomaba esa conciencia. De que yo decía, pero ¿por qué me enojé? Ya después, al cabo de unos días, yo decía, pero ¿por qué me enojé? Hoy, hoy de verdad tomo esa conciencia. Que si hay algo que me molesta, respiro profundo y digo, ok, ¿de verdad me afecta o no? Puedo dejarlo pasar y no pasa nada. Entonces, Ay, perdona que te interrumpa. sí, no te Entonces, preocupes. para como hablar del primer punto de qué son las barras, tú comentabas que las barras son unos puntos, ¿no? Que se estimulan en la cabeza, son 32 puntos, que lo que ayudan es a esto que estabas comentando, ¿no? A liberar nuestras creencias que muchas veces nos están limitando, no nos dejan como que salir de este caminito que se supone que todos debemos transitar y que no hay otras alternativas, ¿no? O sea, que no hay otras formas de vivirlo, de hacerlo. Este, también, ¿sabes qué es algo que me parece como muy interesante y que me gustaría que nos platicaras sobre el tema que estás abordando de la conciencia, ¿no? Bueno, en las barras se dice que nos ayudan a recuperarla, ¿no? A recuperar lo que ya sabemos y que es esta conciencia, ¿no? Las personas, por ejemplo, a través de qué o qué herramientas, aparte de lo que son los puntos, también las barras le pueden dar, por ejemplo, se me ocurren preguntas, ¿no? ¿Puedes platicarnos un poquito sobre las preguntas? Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, mira, con respecto a lo que tú estás comentando, como bien dices, y volvemos a repetir que las barras son 32 puntos que se tocan en la cabeza. Son diferentes puntos. Yo les puedo decir, les puedo mencionar algunas que se trata de lo que es el dinero. Primero, pues los implantes, ¿no? Donde se alojan los implantes. Entonces, es la primer barra que tocamos. Se toca también el punto del dinero. ¿Cuántas personas tenemos
o creemos tener bloqueado el punto del dinero, ¿no? Que decimos es que el dinero no me alcanza, me gustaría ganar más, o porque no tengo tanto dinero, pero eso también tiene que ver con los implantes que nos fueron puestos por nuestros padres, ¿no? Es que el dinero no alcanza, no, es que hoy no tengo dinero, es que tu papá solamente me dio para la comida, ¿no? Entonces, pero bueno, también viene, tenemos el punto de la conciencia, del gozo, de la tristeza, del cuerpo, de la sexualidad. Entonces, cada punto tiene su nombre. Entonces, de alguna manera vamos tocando esos puntos. Yo, por ejemplo, siempre le pregunto a mis clientes, no que me platiquen su historia, ¿no? Porque no se trata de abrir heridas o de que nos platiquen todo lo malo que la víctima que les está pasando, ¿no? A mí lo que me interesa saber es qué es lo que quieres eliminar tú de tu mente. Eso es lo primero que yo pregunto, precisamente para crear esa conciencia. Y entonces, durante la sesión, al momento de que voy tocando los puntos, también voy haciendo procesos verbales en donde se destruye y se descrean todos esos pensamientos o esos bloqueos que tienen, ¿no? Hay, como tú bien decías, preguntas que se pueden hacer para poder ayudarte. ¿Qué pasa cuando tú haces una pregunta? Normalmente estamos acostumbrados a obtener una respuesta, ¿verdad? Porque, o sea, no es lo mismo que tú me digas, oye, ¿cuál es tu nombre? Y yo te diga, pues soy Yvette Ching, ¿no? A que yo le haga una pregunta al universo, una pregunta al aire, y que, pues, el universo se encargue de contestarme, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos en Access, hay preguntas. Dicen que, bueno, no dicen, Access Consciousness quiere decir acceso a la conciencia, pero las barras de Access son herramientas pragmáticas para tu día a día. Entonces, de alguna manera vas obteniendo esa habilidad, conforme más lo practiques, vas obteniendo esa habilidad para hacer preguntas al universo. Yo les puedo decir, por ejemplo, una pregunta que todos los días hago al universo en las mañanas, porque eso es lo que a mí me gusta y lo que a mí me llena, ¿no? Yo digo, universo, ¿cómo me puedo divertir hoy? Solo esa pregunta. Y no estoy esperando a que el universo me conteste, ¿verdad? Sin embargo, todos los días, se los prometo que todos los días, por alguna razón, me río. Hasta por algo que hizo un viene, hasta por algo que, no sé, alguien que pasó con su perro y algo hizo, me causó risa. Y entonces, pues me estoy divirtiendo. Y fue una pregunta hecha al universo. La pregunta que más hacemos aquí en Access es, ¿cómo puede mejorar esto? ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Y esta pregunta la podemos hacer tanto en lo que nos está ocurriendo o que nos está haciendo o pasando algo bueno, como para lo que no es tan bueno. En esta vida no hay bueno ni malo, todo es el punto de vista con que tú lo tomes, ¿no? Nosotros somos los que le damos el enfoque de lo bueno y de lo malo, la verdad. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que, pues no sé, hoy vas en el camino y de repente, o quieres salir a tu casa, de tu casa, y ves que la llanta está ponchada de tu carro. Entonces, yo digo, ¿qué más es posible? ¿Y cómo puede mejorar esto? ¿No? Porque tengo prisa, porque ya me tengo que ir. Entonces, me acuerdo muy bien de esto porque yo a mis hijos siempre les digo, es que haz preguntas, hijo, y hazle preguntas al universo. Y por ejemplo, el día que me sucedió que le hablé a mi hijo, le digo, oye, se me ponchó la llanta. Y llega y le digo, ay, no, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Y me dice, ¿a poco hasta cuando te pasan cosas malas dices qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Pues sí, porque la pregunta lo que hace es cambiar el futuro, modifica el futuro, ¿sí? Entonces, yo digo, ¿cómo puede mejorar esto para mí? ¿Qué más es posible? Pues, ¿qué más es posible que mi hijo tuvo la oportunidad de venir a cambiarme la llanta?
¿Cómo puede mejorar esto? Que pues aunque me retrasé, voy a llegar al lugar donde tengo que llegar. Cuando, por ejemplo, yo doy certificaciones, soy facilitadora, como les digo, de Access, porque ya doy certificaciones. Entonces, cada que una persona se inscribe a una certificación, digo qué más es posible y cómo puede mejorar esto. Y así me siguen llegando más personas. Entonces, para lo que tú quieras, para lo que a ti te suceda, si por ejemplo tu trabajo es cuestión de ventas, cada que tú recibas un dinero de algo que vendiste, di qué más es posible y cómo puede mejorar esto. Si tu trabajo es acerca de, pues, de comisiones, por ejemplo, y recibes una comisión, es qué más es posible y cómo puede mejorar esto. Universo, muéstrame lo que es recibir más. Sí, creo que es muy interesante esta perspectiva de las preguntas porque de alguna manera lo que hace es que no te deja clavado en una, como en una creencia, ¿no? Porque como dices tú, ¿no? El auto te poncha la llanta y si tú decides que en vez de esperar a que pues esto pueda ser diferente, ¿no? Conforme vaya pasando el día, es probable que te lo pares enojado todo el día y que te sigan pasando cosas muy ligadas a la emoción que decidiste mantener, ¿no? El enojo, la frustración. Y pregunta, creo que como nos platicas, es algo que nos ayuda a liberar todas estas cosas que podríamos asociar como todo malo, ¿no? Es que se me ponchó la llanta, entonces muchos dicen en vez de qué más es posible y cómo puede mejorarse y qué más me puede pasar, ¿no? Pero pensando desde la perspectiva de que tantas cosas malas me pueden pasar, ¿no? Al abrir la puerta a esto, desde esta creencia de si ya me pasó algo malo, entonces, bueno, ya se va a arruinar, pues probablemente sí, ¿no? Y la pregunta nos hace liberar de esto, ¿no? Decir, ay, es que esto es malísimo, ¿no? No nos deja ver más allá. Y eso creo que es algo muy interesante de las barras. Sí, El tema de las preguntas, ¿no? sí, sí, sí. Sí, porque mira, como tú lo acabas de comentar, ¿cuántas veces desde que nos levantamos, primero que nada, se nos hizo tarde, ¿no? No sonó el despertador. Y luego sales y la llanta está ponchada. Y luego ya te arreglaron la llanta y puros saltos te tocan en el camino, ¿no? Y entonces tú dices, ay, nos implantamos en nuestra mente el que como ya desde que amaneció nos fue mal, así nos va a ir todo el día. Pero tú tienes la elección pues ahora sí, aunque se escuche repetitivo, tú tienes la elección y todo el poder de elegir cómo termina tu día. Si tú de alguna manera iniciaste así tu mañana y tu día, entonces, ¿qué más es posible y cómo puede mejorar esto? ¿Cómo lo voy a modificar? Y entonces, yo lo que hago en ese momento, si por ejemplo algo me está sucediendo cosa tras cosa, así como lo que les acabo de comentar, aparte de decir qué más es posible y cómo puede mejorar esto, yo digo, ok, ¿y ahora qué voy a elegir? O elijo que mi día termine de la patada, o elijo que esto se empiece a modificar. Y entonces me compro un helado o hago lo que sea para mí, para mi satisfacción y por mi gusto. Y mi día cambia. Es todo lo que tú elijas. En Access decimos que cada 10 segundos puedes elegir algo diferente. ¿Cuántos segundos tiene 24 horas? Entonces, ¿cuántas cosas puedes elegir cada 10 segundos? Sí, y eso es muy interesante porque también es como, bueno, leyendo yo un libro de El cuerpo perfecto para ti, Ah, ¿sí? está perfecto para ti. Es muy interesante ese libro porque también la pregunta te hace darte cuenta de tu poder creativo, ¿no? Como creador. Y entonces si tú dejas como a la suerte el hecho de que te pasó espontáneamente algo, también no estás como aceptando tu
poder creativo en general y no te estás dando el crédito de poder mejorarlo, ¿no? De poder hacer algo distinto. Exacto. Todo está en lo que tú elijas en la vida. Ok, y eso me parece como muy interesante para la siguiente pregunta que tengo, ¿no? Que es, está muy ligado con el tema de, pues, para muchas mamás y para muchos papás, el que se preguntan cómo pueden generar, o puede hacer, o ejercer más bien una crianza muy diferente. Actualmente creo que muchos estamos preocupados porque no queremos repetir lo que ya nosotros, por ejemplo, vivimos, o más allá, ¿no? De nuestras generaciones, y queremos como hacer educar a nuestros hijos desde el amor y ser conscientes, pero a veces hay una lucha interna muy, muy fuerte de decir, como tú comentabas, ¿no? De los modales, es que, pues es que va a ser mal educado y muchas cosas, ¿no? Que traemos en la cabeza. Y terminamos a veces recurriendo a ciertas cosas que al final meditas y dices, no, es que no debes de haberlo hecho, ¿no? Porque te sientes mal. Entonces, las barras, desde este despertar de conciencia que nos ayudan, platícanos más a profundidad qué nos brinda esta herramienta para poder nosotros ser conscientes y crear desde esta conciencia y amor a nuestros hijos. Bueno, muy buena pregunta, Vero, muy, muy buena pregunta. Porque mira, yo lo que recomiendo, antes que nada, es que los papás, o por lo menos la mamá, se haga barras. ¿Por qué? Porque las mamás son las que pasamos el mayor tiempo con los hijos, ¿no? Aunque trabajes, tú te haces cargo, por lo general, de las tareas, de la bañada, de dar de cenar, de etcétera, etcétera. Y si trabajas, pues tú ya llegas cansada y con las cosas que te sucedieron durante el día en tu trabajo, pues es como ya le dejas unas migajitas a tus hijos, ¿no? Entonces, es importante que se hagan barras las mamás o los papás o ambos, ¿no? ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, todos esos implantes que nos hemos creado o que nos pasaron de generación en generación nuestros padres, los vamos a ir eliminando. Y entonces ahora tú le vas a dar a tus hijos lo que tú crees que les va a contribuir, lo que para ti es una buena contribución, porque como te digo, esto te va creando conciencia. Y entonces, a lo mejor de ser, no sé, una mamá golpeadora, porque cuántas mamás hay de que se desesperan, de que vienen cansadas de trabajar, hay que lidiar con el niño, que si se portó mal, que si un recado de la escuela, que si no se quiere bañar, que si quiere seguir viendo la tele en lugar de dormirse, todos esos piedritas o todas esas cuestiones que nos ponemos o que se ponen durante el día, es que tú le vas a dar tanta paz mental a tu mente que vas a poder estar súper tranquila, muy relajada. Ahora bien, cuando un niño es muy inquieto, yo también recomiendo que se les den barras. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos también se tranquilizan. Las barras, se me olvidó comentarles que también si tú tienes o padeces de insomnio, se te va a quitar completamente el insomnio. Va a ser que tú te relajes y que ya no le des tanta importancia a lo que no lo tiene. En este caso, por ejemplo, como tú bien hablas de los niños, ¿no? Es que de alguna manera vas a tener esa paciencia y esa tranquilidad de llevar a tu hijo con calma. Y en lugar de decir, ay, es que ¿por qué te portas mal? Mira tu tiradero, que no te has bañado, que mira que la escuela, que ¿por qué te portaste mal? Que no sé qué. Entonces, te va a dar tanta calma, te lo prometo, que vas a decir, a ver, Miguelito, ¿qué fue lo que pasó en la escuela? Sí, claro. ¿Qué fue lo que hizo que te portaras mal? ¿No? Y entonces vas a tener esa paz y esa tranquilidad para llevar a tu hijo con un caminar de tranquilidad en lugar de agresividad. Porque cuando tú eres agresivo, el niño se vuelve agresivo. Los hijos son el espejo de los padres.
Sí, eso que dices es interesante porque, bueno, también ya otro profesor me comentaba que obviamente la proyección, nuestra propia proyección son también nuestros hijos. Entonces él nos platicaba de un ejercicio que él había hecho porque él tenía dos hijos. Entonces el menor siempre era así como que el que le mandaban que los recados y que pues no pasaba ciertas materias y bla, bla, ¿no? Entonces él decía, mi esposa y yo nos enfrascamos en una idea que lo hacía a él así, ¿no? Decíamos, no, es que como que no es tan bueno en la escuela, no, es que él es más relajante. Y todas esas creencias o implantes, como nosotros, bueno, las barras de acceso, ¿no? Todas estas creencias que ellos estaban posando desde ellos en su hijo, lo creaban. Entonces, dice él que ellos hicieron el ejercicio de pensarlo diferente, ¿no? De decir, no, pues él es muy buen estudiante, él es muy, o sea, como a destacar sus cualidades. Y creo que las barras, como comentas, nos pueden ayudar a dejar de lado todas esas etiquetas que Exacto. todos nos las han puesto a todos y que nos han hecho, o bueno, nos han pensado que somos lo que somos, nos han hecho pensar que somos lo que somos, no, que no lo somos. Exacto. Nos han definido y nosotros a través de poder liberar como estas ideas, a través de las barras, podemos ayudar a nuestros hijos que se creen de manera diferente desde nuestra propia energía, ¿no? Sí, exactamente, porque lo que tú dices es muy importante. Los padres tendemos a etiquetar a los hijos, ¿no? Desde el momento, por ejemplo, cuando son chiquitos, que el niño se sube, no sé, a un sillón en la mera orilla. ¿Qué le dice siempre? Bájate de ahí porque te vas a caer. Bájate de ahí que te vas a caer. ¿Y qué pasa? Que el niño se cae. Porque tú lo programas, porque tú ya le estás poniendo esa programación en su mente. Cuando tú te haces barras, lo que vas a hacer es que como vas a estar tan tranquilo para poder tener esa conciencia de cómo llevarlos por el buen camino, no hay padres perfectos porque no existe un manual de padres, ¿no? Para padres. Sin embargo, ahora, hoy en día, hay muchas herramientas que puedes utilizar para llevar por un buen camino a tu hijo o a tu hija, ¿no? A tus hijos, pues. Entonces, lo que tú comentas es súper importante, porque también cuántas veces cuando están en la edad de la adolescencia, que empiezan pues como a no estar bien, a querer hacer su santa voluntad, a la mejor, pues querer ya empezar que ir a las fiestas y que se empiezan a distraer con las niñas o con los niños y así, pues entonces, o que no están bien en la escuela. ¿Cuántos papás no empiezan? Es que tú eres un burro. Es que ¿por qué haces eso? Eres un tonto. Y hay otros que peor tantito les dicen unas palabrotas a sus hijos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que sus hijos se sienten así. Se sienten tontos, se sienten inútiles y entonces, como bien te digo, tú le vas a proyectar a tu hijo lo que quieres que sea. Ahora bien, yo también les podría recomendar que pongan en su mente, independientemente de las barras, porque bueno, quiero decirte que yo soy maestra de educación primaria de profesión. Esto de las barras me llevó a otra situación muy diferente, ¿no? Pero yo tuve ese contacto con niños, tuve contacto con los papás. Entonces, de alguna manera, cuando tú te centras en que le hagas a tu hijo que él se sienta seguro de sí mismo. Eres un campeón, tú vas a poder todas las noches decirle, qué bien te portaste hoy. O me da mucho gusto que hayas terminado tu tarea. O simplemente, hijo, te amo. Me hace feliz que seas mi hijo. Me hace sentir un padre afortunado. Porque normalmente los papás tendemos a decirles a los hijos todos los defectos. ¿Y cuándo lo reconoces? ¿Cuándo lo reconoces? O sea, siempre
la mayoría de las veces vemos lo mal que hizo durante el día, pero no te fijas en lo bien que hizo, a lo mejor hizo una cosa buena y 10 más no tan buenas, pero para ti fue más importante lo que hizo mal que lo que hizo bien. Entonces es reconocer al hijo. Y ¿sabes qué? Hoy probablemente sacaste un 6, pero vas a ver que mañana vas a salir adelante y vas a traerme un 8. Sí, también eso es muy interesante porque creo que también, digo, ya los que tienen hijos, bueno, niños pequeños, bebés y eso, creo que para, digamos que para, o sea, se siente que te tienes muchas expectativas con respecto al hijo. Y creo que también eso es algo que yo, por ejemplo, he encontrado en la ciudad, ¿no? Que es no tener expectativa, no simplemente disfrutar el momento. Porque muchos tenemos como esta expectativa de los hijos, ¿no? De que sean brillantes, de que sean bonitos, no sé, ¿no? La idea que cada quien tenga. Y eso también es demasiado peso para ellos y para nosotros, ¿no? Que finalmente son ideas preconcebidas, ¿no? Que ni siquiera sabemos si esa es la felicidad en realidad. Y en vez de hacernos vivir con facilidad, gozo y gloria, nos hacen sufrir todo el tiempo, ¿no? Porque no llenamos esa perspectiva, esa idea que traemos, ¿no? Esa creencia, ese implante, que igual ni siquiera nosotros lo creemos del todo, pero como ha sido así a través de los años, pues simplemente no hacemos un alto y decimos, a ver, espérate, pero eso es lo que nos haría feliz a mi hijo, es lo que me haría feliz a mí. Y creo que, bueno, al menos, hay muchas, ¿no? De las barras es una, pero también con algunas otras. Es como esta búsqueda de ser esa conciencia, ¿no? No de esa conciencia de, tengo el problema, quiero modificar a mi hijo para que sea lo que yo quiera, ¿no? Sino en realidad es despertar esa conciencia de decir, bueno, todo lo que me han dicho en realidad es lo que me va a ayudar a hacer a mi hijo feliz. Y eso es así como una de las cosas que al menos yo en este proceso, también como que soy mamá de chiquita y todo, es algo que sí, ¿no? Me he preguntado. Y esto va muy ligado también con lo que decías de la educación, ¿no? Ya habíamos tenido una plática con una chica especialista en pedagogía Waldorf, que obviamente es una pedagogía que te ayuda con el niño, ¿no? Y a que disfrute del conocimiento y no está otro sistema que todos estamos acostumbrados. Tenemos esa idea de que así debe ser la educación, en donde te ponen la etiqueta, ¿no? Porque no solo ponemos la etiqueta, sino en la escuela también termina siendo etiqueta de el flojo, el que siempre saca 10, ¿no? Y traen un peso, tanto el que saca mucho 10 como el que es el flojo, traen mucho peso con estas etiquetas, ¿no? Y eso sí es realmente interesante. Sí, exactamente, porque mira, como tú bien dices, y lo podemos tener en casa, los dos ejemplos, ¿no? Si tú tienes 2 hijos, puede ser que uno sea flojo y el otro saque puro 10. Y entonces, el hijo que es flojo, pues siempre se va a sentir menos que el que saca 10. Y el que saca 10 va a menospreciar al chico porque es burro, ¿no? Entonces, como tú dices, se empiezan a poner etiquetas. Yo lo que recomiendo en este aspecto es que le des a tu hijo o a tus hijos lo que a ti te faltó en tu infancia con tus padres, ¿sabes? Yo siempre se lo recomendé a mis papás y empezaron a modificar muchas cosas, porque si a lo mejor a ti te faltó un poco de atención por parte de tu mamá o no te gustaba que tu mamá te etiquetara o te señalara delante de la gente o que de alguna manera te llamara la atención delante de la gente en lugar de, pues es una cosa privada, ¿no? Entonces, ¿por qué no ser esos papás, esa mamá o ese papá que te hubiera gustado tener? No porque tus papás fueran incorrectos, no quiero decir eso, ni porque no fueran los peores, sino que a ti qué te faltó. Entonces, eso es lo que le puedes dar a tus hijos.
Sí, claro, y con las barras de una manera, y bueno, como habíamos hablado, ¿no? Las otras, otro tipo, por ejemplo, hablamos ya de mindfulness y de otros, estas herramientas te ayudan a hacer ese alto, Exacto. ¿no? Y decir, a ver, espérame, ya que estoy viviendo en este automático, en el hecho de que ya hago lo que a mí me dijeron que hicieron conmigo, o con otras, sí, pues más bien es contigo, ¿no? Es lo que aplica. Pues entonces lo voy a aplicar sin cuestionarlo, sin, ¿no? O a veces sí lo cuestionamos, pero no sabemos cómo, ¿no? Porque regresamos al mismo, no sabemos otra forma. Y creo que estas herramientas nos ayudan a poder, primero, hacer conciencia con nosotros, tratarnos también diferentes. Creo que muchas veces nos seguimos tratando como nos trataban cuando éramos niños. Los implantes surgen. Ajá, sí, sí, y entonces nosotros no nos tratamos bien, ¿no? Entonces, por ende, va a ser muy complicado que puedas cambiar tu actitud con el otro. Entonces, así como tú dices, esta herramienta de las barras lo que nos ayudaría es a despertar esa conciencia, a decir, bueno, yo ya no me quiero tratar como me trataban antes, o como pensé que me trataban, porque a veces también hay muchas veces hay imaginarios en eso. Y de esa manera yo puedo ayudar a mi hijo, a mi a tener una vida feliz y diferente. Porque también pensaba un poco, hace mucho tiempo yo leía un libro de emprendimiento, eran historias de emprendedores exitosos, y uno decía que mucha gente a veces se equivoca cuando obliga a los estudiantes a poner más atención en las áreas que no son tan buenos. Porque él decía que cuando él estudió en Harvard, él no era para muchas cosas, pero él se dio cuenta que era bueno para organizar a las personas. Entonces lo que él dijo, pues es que yo para qué pierdo mi tiempo intentando aprender matemáticas o ser bueno en matemáticas. Y dice, lo que me dediqué fue a perfeccionar mi habilidad de organizar a las personas y de saber cómo impulsar sus habilidades para entonces hacer un negocio, ¿no? Exacto. Exitoso. Entonces también hay veces que estamos en esta temática de qué es lo que debe, dónde debe trabajar el niño, qué debe de trabajar el niño, y le quitamos las cosas en las que es bueno, las cosas en las que es creativo, ¿no? Digamos, él crea desde la felicidad y lo obligamos a crear desde, bueno, le quitamos toda la creatividad, le decimos es que aquí es así, ¿no? Y tienes que ser un excelente en las matemáticas, lo que sea, ¿no? Sí. Entonces a veces también no estamos conscientes de... Sí, o sea, porque mira, el implante que nos pusieron nuestros padres es que tú tienes que tener una carrera, tú tienes que tener un título, tú tienes que estudiar todo el tiempo, ¿no? Y hoy por hoy vemos jóvenes, jóvenes millonarios que ni la prepa terminaron. Millonarios, porque yo conozco varias personas así que ni la prepa terminaron y han sabido salir adelante. No necesitan de alguna manera obligarlos a que terminen de estudiar. Ahora, pues no sé si tenga yo el tiempo de platicarte dos situaciones que con niños, precisamente, tres con niños, que en donde les han ayudado muchísimo, muchísimo las barras, para que vean los alcances que tienen las barras. Digo, en cualquier persona, pero ¿qué puede hacer con los niños que no son como nosotros que pueden tener tantas cosas en la mente, ¿no? Tantos implantes o tantos pensamientos que tienen todo el tiempo. Y me gustaría iniciar con mi nieto. Yo tengo un nieto de 5 años. Mi nieto tiene síndrome de Down. Él casi no habla. Se da a entender, dice algunas palabras, no hablaba casi nada. Y entonces, cuando estaba chiquito, él es como, hace cuenta, un niño súper, súper regular, porque hace de su vida como cualquier persona, solo no habla bien, ¿no? Pero se desarrolla y brinca y corre y baja y sube y todo. Entonces, cuando estaba hace como un año, me acuerdo, pues tenía 4 años,
se cayó de las escaleras porque no sé cómo bajó aquí en mi casa, no tengo barandal, pero se cayó de las escaleras. Y entonces al día siguiente quiso subir las escaleras y ya no quería, le daba miedo. Y le daba miedo tanto subir como bajar las escaleras, ya no quería cuando subía y bajaba como siempre, ¿no? Y entonces yo dije, híjole, no, pues este miedo yo se lo voy a quitar. Y entonces le empecé a hacer barras. Y así, te lo juro, sorprendentemente, a la siguiente semana le hice barras 3 días seguidos. A la siguiente semana, ándale Santiago, porque todos los sábados me lo dejan. Ándale Santiago, vámonos allá arriba a ver la tele, que no sé qué. Subió como si nada, bajó como si nada. Entonces, y que le he seguido haciendo barras y él empieza a hablar. ¿Por qué? Porque yo hago los procesos verbales y cada que voy tocando, por ejemplo, el punto de la comunicación, yo se lo activo más para que él empiece a hablar. Y cada vez dice más palabras. No habla al 100%, pero dice más palabras. Entonces, aquí te doy un ejemplo de que no importa la limitación que el niño o la niña tenga, siempre le va a beneficiar. Uh-huh. Y, por ejemplo, tengo una vecinita que tiene 9 años. La abuelita me la trajo. La niña venía muy tímida. No quería que ni la saludara. Ándale, pásate, mira que Ivette te va a dar un masajito en tu cabeza y que no sé qué. Y ella así pegadita, pegadita a la abuela y no quería moverse. Y entonces le dije, mira, no pasa nada, ven, te voy a hacer un masajito. No quiso acostarse en la camilla, se lo hice sentada, porque no quise, pues, alterarla de más, ¿no? Y poco a poco se fue relajando y me dijo, ¿y puedo prender mi celular? Tú puedes prender tu celular, no te preocupes. Y puedo poner una película, puedes poner lo que tú quieras, no pasa nada. Porque aquí no hay una restricción. Lo único que no puedes poner es música zen ni aromas, porque se apagan los implantes. Entonces, pero todo lo demás lo puedes hacer. Entonces, la niña en la tercera sesión venía cantando, te lo prometo. Y venía feliz de la vida y la abuela más. No, Ivette, es que no sabes, la niña ya quiere ir a la escuela porque no quiere ir a la escuela, ya quiere ir a la escuela, mira, se pone a cantar en las tardes, y ha subido mucho de calificaciones. Ese es otro ejemplo, ¿no? Y otro ejemplo te puedo decir que traté a un jovencito de 16 años con TOC, con trastorno obsesivo compulsivo. Él no podía ver el color naranja ni en el palo de la escoba de su mamá. Su mamá tuvo que cambiar la escoba, del color del palo de la escoba, porque el niño se alteraba muchísimo de ver el palo de la escoba. No se quería no se quería amarrar las agujetas de los zapatos, que porque decía que si él se amarraba las agujetas algo podía pasar. Estaba lo de la pandemia y no quería prender la computadora que porque le iban a llegar malas noticias. No contestaba el celular porque decía que también le iban a llegar malas noticias. Y se compraba ropa nueva y no la usaba, la guardaba. Que porque si se ponía la ropa, algo podía pasar. Él tuvo una impresión de un 24 de abril que falleció un abuelito de él, muy querido. Entonces, cada 24 de abril, él no salía para nada de su casa porque él decía que alguien se iba a morir, ¿no? De verdad estaba muy, muy fuerte lo que le sucedía a ese jovencito, porque pues te digo, tiene 16 años. Yo le empecé a hacer barras una vez a la semana. Mi recomendación es que te hagas 3 bloques de 3 sesiones cada bloque. El primer bloque son 3 sesiones, una cada semana. El segundo bloque, 3 sesiones, una cada 15 días. Y el tercer bloque, 3 sesiones, una vez al mes, para que tú puedas ver realmente los resultados que te van a dar las barras. Entonces, él
le tocaba su primer sesión de cada 15 días y ya se amarraba las agujetas. Y entonces, porque se dio de baja en la escuela, no, o sea, dijo, no, pues no puedo aprender la computadora y solo por computadora me van a dar las clases. Entonces, pues me voy a dar de baja. Se dio de baja y la mamá ya no sabía qué hacer. Pues continuamos con lo de las barras. Llega agosto y me dice, el niño me mandó un mensaje de su teléfono y me dijo, ¿qué crees, Ivette? Que ya me inscribí en la escuela, porque ya puedo agarrar la computadora. Y le dije, sí, me parece muy bien, te felicito. A la siguiente vez que fui con él, le dije, a ver, abre tu computadora, porque dije, a lo mejor me está mintiendo, ¿no? A ver, abre tu computadora. Oye, investígame tal cosa. Le dije cualquier cosa, ¿no? En Google, investígame tal cosa, porque necesito ahorita ir a una clase y pues tengo que enterarme, no lo he estudiado. Ah, sí, Beth, claro que sí. Y entonces se ponía nervioso al agarrar la computadora, pero la abrió, la prendió y me enseñó lo que yo le había pedido. Entonces, fíjate los alcances que puede tener en diferentes situaciones. Tengo otra chica que siempre le iba mal en matemáticas y le tenía miedo. Pues con las barras llegó a sacar 9.5 en su clase de matemáticas. Claro, hay mucha carga, y de muchas creencias sobre las matemáticas. Sí, Muchísimas creencias que todos traemos cargando, que yo creo que es lo que pesa más a veces que la matemática en sí, que la materia. Ok. porque son implantes. Sí, sí, son implantes. Ujú. Ok, Ivette, pues muchísimas gracias. Realmente fue muy interesante conocer pues todo esto y todo este alcance de las barras de Access como herramienta, tanto para los papás, ¿no? Para que liberen el estrés, para que también empiecen a cumplir ese objetivo, ¿no? De quererse o de ejercer una crianza diferente, más consciente, desde el amor, más que desde la crítica o de los implantes que tenemos en la cabeza. Pero juicio. Así prejuicios que traemos ya y cómo debe ser un papá o cómo debe tratar a los hijos. Muchísimas gracias. No sé si haya alguna pregunta o igual si ven después este video pueden dejar su pregunta y nosotros la contestamos con muchísimo gusto. Entonces, bueno, si alguien tiene una pregunta. Bueno, si no, de todos modos está abierto. Y bueno, Fíjense, es importante que ustedes no se queden con dudas, que si tienen alguna pregunta, precisamente estamos aquí para aclarar dudas. Es cero juicio, simplemente es atrévanse a preguntar cualquier duda que tengan porque pues el beneficio es para ustedes. Y pues antes que nada, muchas gracias, Vero, por haberme invitado a tu programa. Y pues bueno, esperemos que en adelante podamos tratar pues otros temas, ¿no? sí, claro que sí. Con las barras, podemos usar esta herramienta para muchísimos otros temas, no solo para hacer una crianza, que bueno, es como un 360, no, un 365, 360, que como todo el tema, como todo, pues lo que le sucede al ser humano, nosotros podemos como trabajarlo con esas herramientas. Y bueno, pues, muchísimas gracias, Ivette.